Buenas tardes. Yo me llamo Milton Barra Saldaña, estudiante de Electricidad Industrial en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad Politécnica. Y bueno, espero que tengan un día muy agradable. Hoy les ofreceré un resumen que avanzamos de la asignatura llamada Teoría de Circuitos 1. En este caso, yo mismo trataré los principios básicos de los sistemas de medidas, la ley de Ohm, la ley de voltaje o de tensión, la potencia y energía, así como las resistencias conectadas que están en serie paralelo y la ley de Kirchhoff. En los circuitos eléctricos, estos son elementos esenciales en diversas carreras, como tanto en el ámbito de eléctrica o electrónica, ingeniería o de las carreras técnicas, principalmente teoría de circuitos o circuitos eléctricos. Se involucra tanto que también tiene un fenómeno de origen eléctrico y magnético. A pesar de que también su estudio puede dar lugar a discusiones como fundamentos físicos del análisis del circuito eléctrico, este análisis comienza más con definiciones con aspectos físicos. Esto también se debe a que un problema físico rara vez se analiza de manera exacta, lo que a consecuencia de nuestra limitación para entender completamente una situación física, de la creciente complejidad del análisis. Al abordar un problema de un circuito eléctrico o también electrónico, se deben considerar eventos reales que suelen aproximarse mediante supuestos que simplifican en las condiciones de dicho modelo o evento. Obviamente es que a partir de un modelo o elemento real puede existir una discrepancia entre la teoría y lo real. Y esto también predice el comportamiento del circuito. Dependerá también nuestro propio trabajo con el modelo donde buscamos obtener el resultado a partir de ensayos reales, así como estimar físicamente el propio circuito. En síntesis, la teoría de circuitos se origina al considerar los hechos físicos que resultan la conexión de dispositivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos y etcétera, los cuales también en muchos casos están vinculados con el entorno, el comportamiento y se pueden caracterizar mediante un conjunto de corrientes, tensiones conocidas como variables del circuito. Con esto empezamos nuestro primer tema, que se llama el sistema de unidades, sus estándares internacionales y conversiones reales. Según el sistema internacional, está considerado voltio, amperio, ohmio, vatio y sus equivalencias. En las conversiones más comunes que podemos hacer es un kilovoltio, un miliamperio y un microvatio, que obviamente están aquí los valores. En vez de escribir obviamente muchos números, podemos simplificarlo en una sola. Para eso podemos nos da el mismo valor y obviamente no nos chispemos mucho en el tema de los cálculos que son bastante grandes. Y se considera también estos cálculos como una parte fundamental de los multímetros también. Por acá está la tabla de los prefijos del sistema internacional y luego la tabla de unidades derivadas, que también es otra. Y empezamos con la carga y corriente, definiciones, tipos, aplicaciones en circuito eléctrico. El concepto de carga eléctrica, que es una propiedad física que genera fuerza electromagnética, se mide columbiamente en signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Ese según la ley de la carga. Y los tipos de corriente, y también lo mismo sería voltaje, sería corriente continua, una lineal, y la corriente alterna varía por la frecuencia. Y la ley de Ohm
Es una relación entre corriente, voltaje y resistencia entre sus elementos. En este caso, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ahí, por ejemplo, un ejemplo práctico, tenemos 3 ohmios y 1 amperio. Si multiplicamos y juntamos los 10 ohmios y los 2 amperios, tenemos 20 voltios. Y en aplicaciones prácticas es el diseño y de circuito y etcétera. Ahora tenemos nuestro siguiente ejercicio. Calcule la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia potencial de 30 voltios. Nuestra primera pregunta nos dice que queremos encontrar la intensidad entre ese juguete. Entonces, obviamente, para encontrar la intensidad, sabemos, según la ley León, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Lo que hacemos nomás es despejar, como nos pide encontrar la corriente. Entonces, intensidad es igual al que va a multiplicar, pasa a dividir. Entonces, voltaje igual a la resistencia. 30 voltios sobre 10 ohmios. Esto nos da igual. Nos simplificamos a 0,0. Sería 3 amperios. Obviamente 3 por 10 es 30. Y así se cumple nuestro primer ejercicio. Avancemos sobre la tensión. La tensión entre la diferencia potencial y su medición en circuito eléctrico o industrial o etc. La definición de tensión es la diferencia entre la energía por carga entre los dos puntos. Y los instrumentos de medición tenemos, por ejemplo, los voltímetros utilizados para medir la potencia eléctrica. En este caso, un ejemplo es el suministro eléctrico, seguridad de equipo eléctrico o electrónico. Acá tenemos también un ejemplo de la pila, donde está lo que están las cargas positivas, las negativas y cómo los electrones se mueven hacia la positiva. Y ahora la potencia y energía. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Se entiende como potencia consumida al tiempo determinado, que es la E igual a P por el tiempo. Y esta, ¿qué es potencia? Potencia es la relación entre la energía útil y energía total consumida. También eso podemos calcular en nuestro circuito. Nuestro ejercicio nos dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 vatios, donde a través de dicho motor existe una diferencia potencial de 130 voltios. ¿Cuál es la corriente a través del motor? Aquí tenemos 1500 vatios y 130 voltios y queremos encontrar la intensidad. Lo que hacemos es anotar nuestra ecuación y reemplazar. Como tenemos estos valores, tenemos potencia y tenemos voltaje. Solamente tenemos que poner los valores, que es potencia, que es 1500, y reemplazar el voltaje, que obviamente es 130 voltios. Y esto lo calculamos y nos da 59.17 por 10 a la menos 6. O también podemos definirlo como 59.17 microamperios, que es lo mismo por 10 a la menos 6. Ahora avanzaremos las resistencias en serie y paralelo, su comportamiento, cómo analizar y su simplificación de esos circuitos. La resistencia en serie es cuando que la resistencia total es como una suma directa. Y la corriente igual es en todas. Mientras la resistencia en paralelo es recíproco de la suma de la resistencia total y su voltaje es la misma de todas. Aquí tenemos un pequeño formulario cuando están en serie y paralelo. Y miren cómo las corrientes son. Las corrientes son iguales cuando están en serie, pero cuando están en paralelo, la corriente suma. Esto es la ley de Kirchhoff. Su divisor del voltaje, su resistencia y esto sería eso.
Nuestro siguiente ejercicio nos pide encontrar la potencia y voltaje de cada una de las resistencias. R1, 6 ohmios, R2, 10 ohmios y el voltaje total sería 12 voltios. Aquí tenemos nuestro circuito. En este caso, como nos pide encontrar todos los valores, la potencia de cada resistencia, la intensidad, que obviamente nos pide acá. Lo que hacemos es primero reconocer que estos están en paralelo. Como está en paralelo, podemos hacer esta siguiente simplificación, que sería lo mismo con la ecuación general. Un sexto más un décimo. Esto obviamente están en ohmio. Y le pondremos un subíndice de -1. Lo calculamos en nuestra calculadora. Ponemos acá en paréntesis un sexto más un décimo. Ya ahorita cerramos paréntesis y aplicamos este botón y nos da un total de 3,75 ohmios. 3,75 ohmios. 75 ohmios. Este sería nuestra resistencia total. Ahora calculemos el voltaje. El voltaje sería la misma porque miren acá. 12 voltios va acá, es 6, alimenta. Ok, 10, ahí, bien. Pero la corriente está no son iguales, es decir, se tienen que sumar para que den la intensidad total. Entonces, las consideraciones nos dice que el voltaje total es igual al voltaje de R1, que es 6 ohmios, y el voltaje R2, que es 10 ohmios. Es lo mismo, pero la intensidad se sumaría. Intensidad total igual a la intensidad de R1 más la intensidad de R2. Y eso también tenemos que encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el voltaje, como son la misma, según la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Queremos IR1, entonces IR1, reemplazamos los valores. Esto sabemos que la intensidad, esta R va a pasar a dividir con voltaje. Este va a ser R1, de voltaje R1, que serían lo mismo que 12 voltios. 12 voltios sobre R1. ¿En cuánto sería? En 6 por 1, 6. A ver, eso es obvio. 12 entre 6. 2 amperios sería acá. Lo mismo sería para IR2. Voltaje R2 sobre R2. 12 voltios y 10 ohmios. ¿Qué hacemos acá? Los mismos valores, pero acá abajo le ponemos 10 porque son los 10 ohmios. Nos da 1.2 amperios. Y considerando esto, la intensidad total, como estos también se tienen que sumar para que nos dé lo igual, entonces serían 2 más 1.2 serían en 3.2 amperios. Y bueno, y para calcular su potencia nos pide también la potencia 1 de R1 sería voltaje de R1 por la intensidad de R1 que hemos encontrado. La intensidad de R1 es 2 amperios y el voltaje de R1 es 12. 12 voltios por 2 amperios serían 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2, entonces sería 24 vatios. Y en la potencia de R2, voltaje de R2 por la intensidad de R2, 12 voltios
por 1.2 amperio nos da igual 12 por 1.2 amperio, 14.4 voltios. 0.4 vatios, perdón. Vatios, no es voltios, vatios. Ya. Y también sabemos que la potencia total es la sumatoria entre la potencia de R1 y la potencia de R2. ¿Qué hacemos acá? Sumamos estas dos, que 24 vatios más 14.4 nos da igual a 38.4 vatios. 38.4 vatios. Esta sería la potencia total. Finalizaremos con las leyes de Kirchhoff, aplicaciones de las leyes de corriente y voltaje en circuitos complejos. Según la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de la corriente en un nodo es igual a 0. Y la ley de voltaje o de tensión de Kirchhoff, la suma algebraica de tensiones en un lazo cerrado es 0. Mientras lo que podemos utilizar la ley de Kirchhoff, el análisis de cuando están las resistencias en paralelo, calcular las tensiones en voltaje total cuando están en serie, reducir la batería, qué voltaje querés, qué intensidad querés y muchas cosas más se puede aplicar Kirchhoff. Más que todo es para analizar en qué corriente entra o también el voltaje y eso. Ahora nos pide utilizar la ley de Kirchhoff y determine la corriente desconocida de las redes para la siguiente figura. Aquí nos pide encontrar las intensidades que nos faltan. En este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la intensidad de 5 miliamperios y 4 miliamperios están aquí bajando y no tenemos I2. ¿Qué sería acá? ¿Qué hacemos? La sumatoria de las intensidades que entra es igual a la sumatoria de la intensidad de las intensidades que salen, porque la ley nos dice así: de este nodo que pasa por este pasa 5, este pasa 4, y para que esto sume 5 tenemos que tener 1 miliamperio. Entonces, ¿cómo nos quedaría así? I2 es igual a 5 miliamperios menos 4 miliamperios, sumatoria sería 1 miliamperio. Es por el tema de los nodos. Ahora, ¿cómo encontramos I3? Tenemos 1.5 sale y 8 miliamperios. Ahora, considerando que 5 entra, entonces 1 más 4 amperios sería 5 miliamperios. Y acá, ¿qué hacemos para encontrar este valor? Restamos. Allí, como estas tensiones están acá, es como irse atrás. Para calcular esta corriente que sale por acá, nos dice que 5 miliamperios sale y está 8. 5 menos 8 sería 3 miliamperios por acá. ¿Qué hacemos acá? En cómo tenemos esta corriente de todo esto, ¿cuál es la sumatoria para que salga 3 miliamperios? Sería 1.5 miliamperios más 1.5 miliamperios. Este sería para I3. Y esto nos da 1.5 más 1.5 nos da 3 miliamperios. 3. Y tendríamos la respuesta resuelta. No, perdón. No era 3, era 1.5. 1.5 miliamperios. Ya. 1.5 entra y acá se hace 3 miliamperios. Y aquí lo mismo. 5 entra, esta se divide
4 miliamperios, 1 miliamperio. Esta entra, sale 5 miliamperios. 8 miliamperios es el amperaje que sale. Y 3 miliamperios es este lugar donde se une 1.5 miliamperios y el otro con el mismo valor. Ahora encontremos I1. Y bueno, suponiendo que 1.5 miliamperios está acá, entonces sería 3 miliamperios directamente. Y así tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio, a pesar que las redes de la figura no son circuitos simples en serie, determine los voltajes conocidos utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff que hemos visto. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, yo he cambiado alguna cosa. En este caso, aquí tenemos 24, 10 voltios, todos los valores, pero esto sería lo mismo. Entonces, ¿cómo encontramos B1? Sabemos que aquí B1 haremos como un tipo malla. Todo esto que va por dentro, esto va a sumarse 10 voltios por el polo positivo. Y yéndose abajo, miren cómo abajo es negativo, sería menos 24. Y regresaría otra vez para B1. ¿Cómo calculamos B1? B1 es igual a 10 voltios menos 24. Perdón, esta es la sumatoria. Es igual a 0 porque nos dice Kirchhoff que la sumatoria de las tensiones es igual a 0. Esto es positivo, esto es negativo, nos da 14. B1 más 10 menos 24 es menos 14. Igual a 0. Este pasa con signo intercambiado que es igual a 14. 14 voltios sería para B1. ¿Cómo calculamos para B2? Observemos los voltajes. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 6. Sería lo mismo si lo calculamos por esto, pero yo preferiría más fácilmente calcular las tensiones que están por acá o por acá. ¿Cómo lo hacemos? B2 es menos 10 voltios porque estamos calculando acá por los polos. Esta técnica se llama técnica de malla. Es una técnica que nosotros podemos, por ejemplo, una malla está compuesta por un circuito cerrado. Pero podemos considerar también que aquí abajo es negativo o está en positivo, pero los signos no varían, es decir, no saldría el mismo resultado. El valor no afecta al producto. Entonces, B2 es menos 10. Ok. Y acá otra vez agarramos el menos 6. Menos 6 voltios igual a 0. Lo sumamos, sería menos 16. B2 igual a 0 y nos da B2 es igual a 16 voltios. Y esto nomás sería el resultado. B1 son 14 voltios de acá y B2 son 16 voltios. Bueno, eso es todo. Gracias por ver este video. Y bueno, teoría de circuitos o circuito eléctrico es un bonito tema para investigar. Más que todo, como he dicho, los circuitos eléctricos nos sirven para diseñar circuitos. Ahí, por ejemplo, tenemos la calculadora, también tipos de máquinas, los motores eléctricos, la radio y muchas cosas más nos sirven. Incluso nosotros podemos hacer proyectos con circuito eléctrico, con capacitores, con transistores, pero esos son temas más complejos y más completos. Y bueno, y yo recomendaría que estudien más, que hagan más circuitos, que lean libros. Hay también libros muy buenos también de circuitos eléctricos. Yo vi uno que era de Eschaumann, el otro que era de Boylestad, que son libros muy buenos para leer.
y más que todo explican lo mismo de circuitos, pero más completo. Hay también aplicaciones para circuitos electrónicos. Y bueno, espero que les guste este video, esta exposición, y nos vemos muy pronto. Gracias.